Les compartí, para comenzar, tienen a la vista, esta imagen de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Aquí abajo los tenemos a Pedro, Santiago y Juan. Juan es este que no tiene barba, el más jovencito, y los otros dos, uno es Pedro, otro es Santiago. El Señor transfigurado en el centro, en el monte Tabor, y el relato de la transfiguración dice que estaba acompañado por Moisés, quien tiene en sus manos las tablas de la ley, y Elías. De este Elías, de este profeta Elías, vamos a hablar en el día de hoy. En primer lugar, quisiera decir alguna palabra antes de entrar a hablar propiamente del profeta Elías, de qué cosa entiende, de qué se entiende en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo Testamento por la profecía o por el profeta. Nosotros escuchamos muchas veces la expresión en los medios de comunicación decir fulano de tal con sus afirmaciones fue profético, sus palabras fueron proféticas. Y por lo general tendemos a entender que profecía significa adivinar el futuro. Un profeta es el que dice hoy lo que va a pasar mañana. Y en realidad no es así. O esencialmente el centro de la actividad de un profeta o de la palabra de un profeta no está principalmente en el futuro, sino sustancialmente en el presente. La palabra del profeta se dirige siempre a un presente, llamando a algo, alentando a algo, exhortando a algo en el presente, en las circunstancias del presente, y advirtiendo o comunicando y anunciando lo que puede pasar en el futuro según cómo se obre en el presente, pero no es automático. Ese futuro dependerá de cómo se obra hoy. Y esto es coherente con la fe cristiana. La fe cristiana no es compatible con la idea del destino, el destino ciego. Esa expresión que dice, estaba escrito. Si le iba a pasar, le iba a pasar. No es así. ¿Por qué? Porque el futuro depende de las voluntades. De la voluntad de Dios y de la voluntad del hombre. Lo que va a ocurrir adelante depende en gran medida de lo que Dios quiere o permite y de lo que nosotros queremos. No es que está todo preescrito. ¿Qué sentido tendría que protestemos? ¿Para qué hacemos protestas de cualquier tipo? Si total ya está todo escrito, ¿de qué te quejas? ¿Por qué nosotros a veces protestamos, reclamamos, decimos, anunciamos, agradecemos? Porque sabemos que según cómo obremos, de repente la otra persona puede obrar así o asá. Si estuviera todo escrito y fuera absolutamente un destino ciego, dejemos de perder tiempo. Pero no es así. Entonces, en la actividad del profeta, se desarrolla en un presente y eso puede tener consecuencias en el futuro, de todos los profetas. Voy a leer una pequeña síntesis de esto. Lo saqué de un documento que sacó la Iglesia en el año 2000 más o menos. En ese tiempo el Papa era Juan Pablo II, se publicó el Tercer Secreto de Fátima, que tenía un contenido profético, y entonces decía, en ese momento el cardenal Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo siguiente: la profecía en el sentido de la Biblia no quiere decir predecir el futuro, sino explicar la voluntad de Dios para el presente, lo cual muestra el recto camino hacia el futuro. El profeta ayuda a la ceguera de la voluntad y del pensamiento
y aclara la voluntad de Dios como exigencia e indicación para el presente. La palabra profética es advertencia o consuelo o las dos cosas. Y eso lo encontramos en todos los profetas. Y en esa línea hay que leer también cualquier manifestación, revelaciones privadas, etc. ¿Cuántas veces escuché gente que dice, no, porque lo de la pandemia ya lo había dicho la Virgen de Fátima que iba a pasar así? No lo sé, puede que sí, puede que no. Pero no es que estaba escrito y no había Lola, no había vuelta, no tenía arreglo, ¿no? Por eso cuando esta gente, mucha gente que se dedica a esto, ¿no? A adivinar el futuro, a leer las cartas, las palmas de las manos, el horóscopo, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver con la fe cristiana. Y que un cristiano se preste a esto, deshonra a Dios y va contra el primer mandamiento. Entonces, los profetas hablan para un presente, llamando a la conversión en un presente. Vamos al profeta Elías. El profeta Elías no tiene un libro propio como pasa con otros profetas. Uno cuando mira el listado de los libros de las Sagradas Escrituras se encuentra con el profeta Elías, que tiene un libro, el profeta Jeremías, de lo que hay un libro, el profeta Ezequiel, los profetas menores, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Zacarías. Pero Elías no tiene un libro propio. Hay un conjunto de capítulos dentro del primer libro de los Reyes, desde el capítulo 17 hasta segundo libro de los Reyes, capítulo 2. No son tantos capítulos, 7, 8 capítulos, más o menos. Ahí se desarrolla el ministerio profético de Elías. Elías, voy a leer algunas cositas que anoté antes preparándola. En el Nuevo Testamento hay varias menciones al profeta Elías. Las voy a enumerar más o menos en orden, ¿no? La primera, cuando Jesús le pregunta, o mejor dicho, cuando va a Nazaret, dice que en Nazaret, dice, un profeta solamente es despreciado en su tierra y en su familia. Y agrega, yo les aseguro que en la época del profeta Elías había muchísimas viudas en la tierra de Israel y sin embargo fue enviado a la viuda de Sarepta. Menciona a Elías. Ya vamos a ver quién es la viuda de Sarepta. Más adelante le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otra mención de Elías. Un poquito más adelante, Jesús se transfigura en el monte Tabor y se aparece, como les mostré la imagen, junto con Moisés, signo de la ley, y junto con Elías, símbolo de los profetas del Antiguo Testamento. Más adelante dice, Juan el Bautista es Elías que debía volver. Cuando Jesús está muriendo, grita, Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que están junto a la cruz de Jesús, cuando escuchan que Jesús dice, Elí, Elí, lema sabactani, los que están junto a la cruz dicen, está llamando a Elías. Junto con estas menciones que tenemos en el Nuevo Testamento, del profeta Elías, de la figura de Elías, nosotros encontramos que en la liturgia, en varias ocasiones durante el año, se leen textos de la historia del profeta Elías. Yo después las voy a mencionar como primera lectura. Lo que vamos a hacer es ir recorriendo distintos pasajes de la vida de Elías y cómo estos pasajes aparecen vinculados con textos del Nuevo Testamento en el marco de la liturgia. Vamos a ubicarnos en el tiempo y el espacio, en qué época desarrolla su ministerio. Porque yo le decía, un profeta habla en un tiempo para un presente. Si no sabemos cuál es ese presente, no lo entendemos. Pensemos, salvando todas las distancias, vieron que existe en el ámbito de la televisión los periodistas de opinión. Está el periodista que es de noticias, que cuenta lo que va pasando, y el periodista de opinión, que tiene otro nivel de análisis, que ve las noticias, que hace sus reflexiones. A veces son críticos con el gobierno de turno, con uno o con otro,
Estos periodistas de opinión, que son gente ya que tiene varios años, mucha experiencia, uno cuando lee sus columnas, si no sabe el presente no entiende nada. No voy a mencionar ninguno del presente para evitar susceptibilidades políticas. Vayámonos al pasado. Cuando uno escucha monólogos de Tato Bores, no puede entenderlos si no sabe qué estaba pasando en ese momento. Entonces, para entender la figura de Elías y lo que Elías va haciendo y diciendo, vamos a ver algo de la ubicación del profeta Elías, de su historia. Y entonces, lo primero es un pequeño repaso de la historia que yo ya les he contado. Abraham aquí, su hijo Isaac y sus 2 hijos, Jacob y sus 12 hijos que marchan a Egipto, la esclavitud en Egipto, el cruce del Mar Rojo, el camino por el desierto con Moisés, la alianza en el Sinaí, Josué, la entrada en la tierra prometida, los jueces y los reyes. Primer rey, que es Saúl, segundo rey, que es David, y Salomón. Hasta ahí el reino unificado, construye el templo. Luego de Salomón el reino se divide en 2. Reino del norte, Israel, reino del sur, Judá. Jeroboam al norte, Roboam al sur. Y en ambos lugares ven la figura de los profetas, que son los que, fíjense que tienen carita un poco de malo, ¿no? Por eso yo decía que nos hacen pensar en la figura el periodismo de opinión, que muchas veces hace de figura crítica. Vamos a otra diapositiva. Acá tenemos ya un poco más esquematizado, ¿no? Y tenemos Salomón aquí a mi izquierda y el cisma, la división. Y acá la línea de reyes del norte y abajo la línea de reyes del sur. Y acá tenemos Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, Omri, Ahab. Este es el rey contemporáneo al profeta Elías. Estamos entre el 874 a.C. y el 853, 20 años de reinado. ¿Cuál era el problema con Ahab? Ninguno. El tema era con su mujer. Ahab estaba casado con Jezabel. Y Jezabel era, como dice una amiga mía, mala como las arañas. Jezabel no era del pueblo de Israel, era fenicia. Y ésta se trajo sus dioses. Y entonces Jezabel, esposa de Ahab, le dio muchísima manija al culto de los Baales, los dioses cananeos, que eran contrarios al culto de Yahvé, el único Dios. Y tanta manija le dio que mantenía y sostenía y manijeaba a los profetas de Baal. No sé cómo decirlo, voy a usar una imagen. En un país como el nuestro, que ha sido tradicionalmente católico y cristiano, el presidente se casara con una persona de origen musulmán y esta persona de origen musulmán trajera muchísimos ministros de culto musulmanes, le diera muchísima manija al culto musulmán, lo recontrasosteniera y lo hiciera incluso en contra y persiguiendo a la fe católica. Porque es lo que pasaba. Jezabel no solamente, no es que promovía el libre culto, la libertad de religión, o sea, le daba manija y alentaba al culto de los dioses cananeos, de los Baales y a sus profetas, sus ministros de culto, entre comillas digo ministros de culto, y perseguía a los profetas de Yahvé para liquidarlos. La cosa era muy jorobada, había una verdadera persecución religiosa. Entonces, en este tiempo nos ubicamos, para que nos entendamos, ¿no? Entre el 900 y el 800 a.C. Elías. Acá aparece Eliseo. Eliseo es otro profeta que es ungido, elegido por Elías. Entonces, eso nos ayuda a ubicarnos. Y estamos en la línea de reyes del norte. Y acá lo que voy a hacer es mostrarle en los mapas. Entonces, esto es un mapa actual, por supuesto. Yo señalé con este cuadrito y esa flecha la región en la que nos estamos ubicando. Este es el mar Mediterráneo. Más cerca, aquí donde yo señalo, es esta zona. La parte este del mar Mediterráneo. Acá está Jerusalén. Este punto ahí es el lago de Tiberíades, esto es el Mar Muerto, y aquí de norte a sur el río Jordán.
Esto era el reino unificado bajo David. Saúl, David y Salomón. Todo esto, con Jerusalén como capital. Cuando se dividen, Judá al sur, Israel al norte, Samaria la capital. Aquí estaba el rey Ahab con Jezabel. Y en esta zona desarrolla todo su apostolado, su ministerio, el profeta Elías. Y este lugar, esta puntita ahí junto al mar, es el Monte Carmelo, que será importante, ya lo veremos. Lo mismo, pero con un mapa físico, y ahí tenemos el Monte Carmelo, y este es todo el recorrido que va a hacer el profeta Elías en su ministerio. Parte en la zona de Samaria, capital, se va a Israel, huye a Sarepta. ¿Por qué tiene que huir? Porque Jezabel lo perseguía a los que eran profetas de Yahvé. Y acá en el Monte Carmelo se produce un hecho muy, muy curioso, y después de este hecho curioso, Elías tiene que salir rajando. Ya van a ver por qué. Vamos a avanzar un poquito ahora con el tema de la historia del profeta Elías. Bueno, yo les decía que el profeta Elías desarrolla su ministerio contemporáneo al rey Ahab, que estaba casado con Jezabel. Jezabel, les dije, era brava, mala como las arañas, decía una amiga mía. Para que ustedes tengan idea, yo voy a leer una pequeña anécdota, no es anécdota, está en la Escritura, que está en el libro de los Reyes 1, Reyes 21, que aparece el relato de la viña de Nabot. Sucedió que Nabot, el israelita, tenía una viña al lado del palacio de Ahab, que era el rey de Samaria. Ahab le dijo a Nabot: dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si prefieres te pagaré su valor en dinero. Se la quiso comprar. Nabot le dijo: no, de ninguna manera, es la herencia de mis padres. Escuchen esto, ¿no? Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado. Y se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Parecía un nene chico. Se acostó, deprimido, triste. Entonces fue a verlo su esposa Jezabel y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado? ¿No comes nada? No, porque le quise comprar la viña a Nabot y le propuse y no quiso, etcétera, etcétera, ¿no? Su esposa le dijo: ¿así ejerces tú la realeza sobre Israel? O sea, qué falta de coraje, le dijo. Podría usar otra expresión que no puedo usar en el... No te preocupes, yo te daré la viña. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab, o sea, Jezabel, le puso el sello del rey, la envió a los ancianos: proclamen un ayuno, hagan sentar a Nabot en primera fila, siéntenle enfrente 2 malvados que atestiguen contra él, sáquenlo afuera y mátenlo. Hagamos un juicio falso. Condenémoslo, lo sacamos. Así de fácil. Y lo sacó. Convocó los tribunales, los honorables, y lo acusaron de que había hablado en contra del rey. Lo condenaron, lo apedrearon, murió Nabot. ¿Para quién queda la viña? Para el rey. Se acabó el cuento. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de Jezabel. Brava, 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 era la reina, la esposa de Ahab. Y entonces, esta era la que perseguía a los profetas de Yahvé, en beneficio de los profetas de Baal. Baal era el dios de los cananeos que estaban... ¿Se acuerdan? Yo les conté en la época del libro de los jueces, cuando llega a la tierra prometida el pueblo de Israel, se encuentra con los cananeos que estaban allí, que tenían sus dioses. Y Baal era el dios de la fertilidad, adorado como dios de la fertilidad. Y la fertilidad en esa tierra era sinónimo de la lluvia. ¿Por qué? Porque es una tierra, la tierra de Israel, que tiene una estación seca y una estación de lluvias. Muy árida, la lluvia es fundamental. Entonces le rezaban a Baal, le hacían culto para que tuviera fertilidad el rebaño, tuviese cría, para que lloviera. Y le daban culto. Entonces, Elías le dijo: el único Dios es Yahvé, no Baal. Y para que veas que es así, va a haber una sequía de 3 años y va a llover cuando Yahvé quiera, no cuando Baal quiera. Y se produjo una sequía espantosa. Entonces, ante esa sequía de 3 años y pico, es que
se va Elías a la zona de Sidón. ¿Dónde estaba? Vivió en Sarepta. Y ahí en Sarepta está la historia de una viuda. Se encuentra con una viuda que tenía un hijo, un niño. ¿Sí? ¿Por qué se fue a Sidón? Huyendo de Jezabel, que los estaba persiguiendo, quería acabar con todos ellos. Y entonces, ahí nos encontramos, esta historia simpática que vamos a compartir. En el capítulo 17 está el anuncio de la sequía del libro de los Reyes. Elías y la viuda de Sarepta está en el capítulo también 17. Y entonces, 17, versículo 10. Partió, se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad vio una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, tráeme un jarro, un poco de agua para beber. Mientras lo buscó le dijo, tráeme también en la mano un pedazo de pan. Pero ella le respondió, por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan cocido, solo un puñado de harina en el tarro y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y moriremos. La sequía era espantosa. Elías le dijo, no temas, ve a hacer lo que has dicho, pero antes prepárame con eso una pequeña galleta y tráemela para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así habla el Señor, el tarro de harina no se agotará, ni el frasco de aceite se vaciará, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la superficie del suelo. La sequía está espantosa. La mujer hizo así y efectivamente nunca se quedó sin harina y sin aceite. Este texto se lee como primera lectura uno de los domingos durante el año, cuando se lee la ofrenda de la viuda. ¿Vieron ese relato de la Escritura donde Jesús está mirando cómo la gente pone la ofrenda en el templo? Y una mujer pone 2 moneditas de cobre, y otra gente ponía mucha guita. Y Jesús le dice a los discípulos, ¿ven esa viejita? Puso más que todos los otros, porque el resto puso de lo que le sobraba, pero ella dio lo único que tenía para comer. Bueno, ese es el evangelio que corresponde al día, ese domingo. Como primera lectura, la iglesia elige este texto que es parecido. Una viuda que tenía un poquito de harina, un poco de aceite, le hace una galleta para un extraño, esa galleta que era lo último para ella se lo da a él. Y efectivamente así pasa. Poco tiempo después, el hijo de esta viuda se enferma y se muere. Entonces la viuda le dice, pero la pucha, al final me trajiste solamente desgracia. Entonces Elías reza, le impone la mano y resucita. Y ese texto de la resurrección del hijo de esa viuda se lee como primera lectura en el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Otro relato de uno de los domingos durante el año, mostrando este paralelo. Lo cierto es que Elías, después de ese tiempo, regresa y se encuentra, el rey Ahab tenía, esto es muy simpático. Esta historia realmente es preciosa, la verdad que a mí me parece muy simpática. Y la elegí ¿por qué? Porque hoy comenzamos a leer en las misas de entre semana, las misas feriales, todo este ciclo, para que lo conozcamos mejor. Ahab, que era el rey, tenía un ayudante, un encargado del tesoro, algo así, una especie de mayordomo, que es Abdías. Este Abdías era amigo y protector de los profetas de Yahvé, pero a escondidas. A escondidas les daba de comer escondidos en una cueva, que no lo encuentre Jezabel, que era re brava. Y entonces viene Elías y le dice a Abdías, decile a Ahab que estoy disponible para hablar con él, que quiero que nos encontremos todos en el Monte Carmelo. Y le dice, está loco, si yo le digo a Ahab que te vi a vos, vos te vas a ir de vuelta, no te vamos a encontrar y me revientan a mí. A ver, no dice así la Biblia, es una traducción un poco libre mía, ¿no? No, te quede tranquilo. Y entonces se convoca a todo Israel, junto con Ahab, en el Monte Carmelo. Y Elías, que era el último de los profetas de Yahvé, dice, quiero que nos encontremos en el Monte Carmelo, todo el pueblo de Israel, para que sea testigo de quién es Dios acá.
él, en nombre de Yahvé, y que vengan los profetas de Baal. Y entonces eso está en el capítulo 18 del libro de los Reyes, versículo 20, el juicio de Dios en el monte Carmelo. Le dice, vamos a ver quién es Dios. Yo voy a matar un animal, lo voy a poner en un altar para sacrificarlo, ustedes van a preparar uno. Vamos a rezar los dos y vamos a ver qué Dios responde. Entonces Elías espera y deja que los otros hagan su trabajo. Y entonces dice así, ¿no? Elíjanse un novillo, prepárenlo. Esto es el capítulo 18, versículo 25. Ellos tomaron el novillo, los profetas de Baal, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía diciendo, respóndenos Baal. Pero no se oyó ninguna voz ni nadie que respondiera. Mientras tanto danzaban junto al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías, es un guacho Elías, empezó a decir, diciendo, griten más fuerte, porque es un Dios, con minúsculas Dios, porque es un Dios, pero estará ocupado o ausente, o se habrá ido de viaje, a lo mejor está dormido y se despierta. Realmente la ironía de Elías, ellos gritaron a voz en cuello y según su costumbre se hicieron incisiones con cuchillo, hasta chorrear sangre, y una vez pasado el mediodía se entregaron al delirio profético, pero no se oyó ninguna voz, ni hubo nadie que respondiera o prestara atención. Entonces Elías dice, ¿no? Entonces Elías dijo al pueblo, acérquense a mí. Y entonces manda que le echen agua, que rocíen con agua el sacrificio, el de él. Y por 3 veces le echan agua a mansalva, como para que no quede duda de que podía encenderse solo. Invoca a Dios y se enciende y el altar y el sacrificio. Entonces todos dijeron, el único Dios es Yahvé. Y ahí el pueblo, instigado por Elías, acaba con todos los profetas de Baal, los pasa a cuchillo. Hay que entender, nos puede sorprender, pero ¿cómo? ¿No hay un quinto mandamiento que es no matar? Sí, claro, es cierto. Es evidente que sí. El pueblo de Dios fue entendiendo poco a poco lo que significaba el mandamiento de no matar, y aparecen en la Sagrada Escritura cosas que nos sorprenden un poco que Jesús nunca aprobaría. Por eso es importante entender que la revelación, yo lo he dicho, es progresiva, hasta que fuimos entendiendo cabalmente qué era cada cosa. Cuando Elías o el pueblo acaba con todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿qué se imaginan que Jezabel iba a hacer? Obvio, perseguirlo a Elías. Y entonces Elías tiene que huir. Es muy simpático, eso está un poquito más adelante. Ya en el medio se había acabado la sequía, había llovido. Aparece en el texto como Elías le dice a alguien que se fije, que se asome y vea una pequeña nube como una palma de la mano sobre el horizonte. El Monte Carmelo está sobre el mar. Es como acá en Argentina, capital federal, uno va, qué sé yo, a la costanera y tiene el mar. Bueno, más o menos, es el Río de la Plata, pero a lo lejos. O fuese a Mar del Plata, por ejemplo. El Monte Carmelo está sobre el mar. Y ven venir la nube cada vez más grande y una lluvia impresionante. Pero Elías tiene que huir. Esto es el capítulo 19 del libro de los Reyes. Ahab, el rey, le contó a Jezabel todo lo que había hecho Elías y cómo había pasado a todos los profetas al filo de la espada. Jezabel envió entonces un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen si mañana a la misma hora yo no hago con tu vida lo que vos hiciste con la de ellos. O sea, vos mataste los míos, yo te reviento. Evidente que utiliza otra expresión la escritura, es una traducción un poco mía. Entonces, dice el texto así, él tuvo miedo y partió enseguida para salvar su vida. Y siguió huyendo. Caminó un día entero por el desierto y al final se sentó bajo una retama. Y entonces se deseó la muerte y exclamó, basta ya, Señor, quítame la vida,
porque no valgo más que mis padres. Este texto, ya digo algo sobre eso. Se acostó y se quedó dormido bajo la retama para morir. Pero un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y vio que había a su cabecera una galleta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se acostó de nuevo, no se levantó. Pero el ángel del Señor volvió otra vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Elías se levantó, comió y bebió, y fortalecido por ese alimento, caminó 40 días y 40 noches hasta la montaña de Dios, el Horeb. Este texto, de este camino al Horeb, de este tirarse al suelo, basta ya, quítame la vida, estoy cansado, no doy más. Este ángel que lo despierta y le da el pan, y dice, come, ese texto se lee como primer lectura en el ciclo B, cuando el domingo en el que se lee uno de los pedazos del Evangelio según San Juan, capítulo 6, es el milagro de la multiplicación de los panes, y Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que venga a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Ese texto también es una de las primeras lecturas para la comunión fuera de la Eucaristía, fuera de la misa. Porque, fíjense, es la imagen del que está cansado del camino, que va hacia el monte, está huyendo, está rodeado por las persecuciones de la vida, por otros que no creen en lo que él cree, y entonces se cansó, me podrí, no doy más, no lucho más, y me tiro a morir. Y ahí el ángel lo levanta, le da agua, le da pan, te falta seguir caminando. Es precioso este texto porque esta vivencia de la persecución o del sufrimiento en la vida, del cansancio de la vida, muchas veces lo experimentamos. No doy más, estoy podrido de luchar, me tiro a dormir, no me levanto más. Y ese alimento que es la Eucaristía, como decía el Padre en la charla pasada de liturgia, es la Eucaristía dominical, ¿no? De domingo en domingo hasta que llegue el domingo sin ocaso. Ese caminar de domingo en domingo también está aquí expresado con esta imagen del profeta Elías, caminando por el desierto de la vida. Bueno, el profeta Elías llega al monte Horeb. El monte Horeb es muy importante porque es el monte de la alianza. Es otro nombre del monte Sinaí. Es el monte en el desierto, la montaña. Cuando digo monte me refiero a montaña. Es el lugar en el desierto donde el pueblo de Israel que venía de Egipto, allí hace alianza con Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y Dios le da los mandamientos. A ver que chequee la hora para que no se me pase. Estamos bien. Entonces, vuelve de alguna manera él, en nombre del pueblo, a sellar otra vez la alianza con Dios. Y nos encontramos con otro texto que es muy conocido de él, que es el encuentro de Elías con Dios, capítulo 19, versículo 9. En el monte Horeb, allí entró en la gruta y pasó la noche. Entonces le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta frase que sigue es muy linda. Él respondió, me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida. Y esto lo vuelve a repetir en el versículo 14, tal cual. Muchas veces esta experiencia de haberse quedado solo en la fe la vive el cristiano. ¿Cuántos padres de familia que han educado a sus hijos cristianamente a veces ven que sus hijos no siguen lo que ellos le han enseñado? Sus enseñanzas, ya no van a misa como iban ellos, no rezan, que en el ambiente que los rodea ya no es el de antes, que su pueblo, que su patria, que su nación ya no respeta la fe de Dios.
Y le pasa lo de Elías. Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los ejércitos. Los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares, mataron tus profetas con la espada y quedé yo solo. Y encima tratan de quitarme la vida. Hay distintas formas de vivir esto, en la persecución física o la persecución moral. Y entonces el Señor le dice, sal y quédate de pie en la montaña delante del Señor. Y aparece un texto muy lindo acá. En ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta y oyó la voz de Dios. Este texto se lee como primera lectura de este encuentro con Dios en el Horeb, cuando se lee el Evangelio de Jesús que camina sobre las aguas, que había viento y ola, etc., ¿no? Como el Señor como Dios o Jesucristo es Señor del viento, las olas y los fenómenos cosmológicos. De este texto hay también una lectura de tipo espiritual. Dios no está en el terremoto, Dios no está en el viento, Dios no está en el fuego, signos que son espectaculares y llamativos, sino que dice, se oyó el rumor de una brisa suave. Y voy a salir de cámara y voy a leerles otra traducción, porque este texto, los biblistas lo dicen, no yo que soy un 4 de copas en esto, que es un texto difícil de traducir, porque en el hebreo dice algo muy difícil de traducir, que es lo siguiente. Dice así: el sentido de esta expresión hebrea es por demás problemática. La mayoría de las traducciones recurren a las versiones griegas, sonido de una brisa ligera, susurro de una brisa ligera, pero hay una traducción que es más literal, el sonido de un silencio que se desvanece. Se oyó el sonido de un silencio, que ya es silencio, que encima se desvanece. ¿Más silencio que eso? ¿Por qué es muy importante esta expresión para la vida espiritual? Dios habla en el silencio, no habla en el ruido, no habla en la espectacularidad. Vivimos en un tiempo que nos bombardea con el ruido en el sentido amplio de la palabra, el ruido sonoro y el ruido visual. Pareciera que necesitamos tener delante siempre pantallas encendidas, parlantes encendidos. ¿Cuánto nos cuesta estar en silencio? Fíjense cómo en la liturgia parece que tenemos que llenar todos los silencios, siempre estar cantando o diciendo algo. Y la liturgia, el rito latino, tal cual lo explicaba el Padre, tiene cuatro silencios. El silencio también es celebrativo. Es el silencio de la escucha, el silencio del agradecimiento, el silencio de la reflexión, distintos silencios, la necesidad del silencio. Pareciera que todos los momentos de oración alguien tiene que estar cantando o diciendo algo. ¿Cómo nos cuesta estar en silencio? Me decía un amigo mío, por algo Dios nos dio una sola boca y dos orejas, porque escuchar más y hablar menos. Bueno, no sería mi ejemplo. Seguimos con el texto y entonces Elías retorna, se siente confirmado, es porque le dice, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, cuando llegues ungirás a Hazael como rey de Aram, un pueblo vecino, a Jehú lo ungirás como rey de Israel, en lugar de Ahab,
y a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás como profeta en tu lugar. Y Eliseo empieza a tomar el lugar. Y así, ya ahí el ministerio del profeta no aparece tan claramente o tan fuertemente, simplemente porque estamos un poco aproximándonos a la hora, voy a saltear un par de páginas de capítulos y voy a ir a la última aparición de Elías, que ya está en el segundo libro de los Reyes, siguiendo con la lectura, capítulo 2. Elías arrebatado al cielo. Elías ya tiene a Eliseo como compañero de apostolado, y entonces le pide, dice, bueno, pedime lo que quiera, bueno, dame una parte de tu espíritu. Y Elías es arrebatado por un carro de fuego. Para la tradición israelita, Elías se fue al cielo, desapareció. No lo enterraron. Y esa es la razón por la cual, cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, vuelvo al texto que dije hoy, ¿qué dice la gente de mí? Dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Es que el pueblo de Israel estaba convencido de que Elías iba a volver. Lo mismo pasará con Juan Bautista. Juan Bautista, cuando le van a preguntar, ¿quién eres tú? En el Evangelio de Juan aparece, ¿eres Elías? ¿Por qué le preguntan si es Elías? Porque Elías había ido sin morirse, según la tradición, y tenía que volver. Y el mismo Jesús les dice a los apóstoles, en el Evangelio de Mateo, y si me apuran, dice así, él es Elías que debía volver. No estamos hablando de reencarnación, lo aclaro por las dudas, ¿no? Entonces, Elías es una figura muy importante, tan importante que, reitero, es como el símbolo del profetismo. Nosotros hoy comenzamos a leerlo, el ciclo de Elías. Nosotros durante el ciclo ferial vamos leyendo primero el Evangelio de Marcos, que lo hemos terminado la semana pasada, las misas de entre semana. Hoy comenzamos con la lectura semicontinua del Evangelio de Mateo y más adelante el Evangelio de Lucas. Eso es en las misas de entre semana como Evangelio. Pero como primera lectura vamos variando. La semana pasada leíamos la carta de Pedro, segunda carta de Pedro y carta a Timoteo. Bueno, hoy lunes saltamos al Antiguo Testamento y saltamos al primer libro de los Reyes desde el capítulo 17. De modo que esta catequesis, esta charla que yo te he dado, viene muy bien para todas las lecturas, todas las primeras lecturas que escucharemos de ahora en adelante durante estos días. La verdad que yo no lo he chequeado, pero creo que debe ser durante una semana más o menos que vamos a leer distintos textos. La figura de Elías realmente es una figura que vale la pena por muchos motivos o es muy iluminadora. Y con esto quiero ir como sintetizando. Ustedes saben que para los carmelitas, Elías es celebrado como uno de los santos más, así como celebramos San José, San Antonio, San Pedro, etcétera, etcétera, celebran a San Elías. Por lo ocurrido en el Monte Carmelo. La conexión entre el Monte Carmelo de Elías y las carmelitas, ¿cómo es? No lo sé exactamente. Pregúntenle a las hermanitas, si tienen amigas carmelitas. Ellas es cierto que están en el Carmelo, que guardan silencio, pero es cierto que también hablan las hermanitas. Y a veces saben mucho, ¿eh? Y saben más que nosotros. No sé cómo hacen, pero saben. Bueno, el profeta Elías es muy importante, me parece muy lindo por varias razones, ¿no? Como modelo de confianza en la providencia, en la sequía, en la carestía. Dios proveerá. Confianza en la providencia. Modelo de fidelidad a Dios. Al Dios verdadero. Aunque todos sean profetas de Baal, yo no. Aunque todos abandonen al Dios verdadero, yo no lo voy a abandonar. Es también modelo, y acá quiero que me entiendan cuando digo modelo,
en el cansancio de la vida. Este pasaje tan humano de Elías, me cansé, me podrí, quiero tirar todo, a mí, que soy humano, igual que Elías, y que a veces me canso, también me ayuda a darme cuenta que el cristiano puede cansarse, no debe abandonarse, ¿no? Pero podemos cansarnos, nos puede pasar. No tiene nada malo que nos pase, que un día nos sintamos cansados o repodridos. El tema es qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con eso? En el cansancio Dios viene en el auxilio y le da pan. Pan y agua. Ese cansancio en el camino lo experimentamos todo y en ese cansancio nosotros también tenemos ese pan y esa agua. La oración, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la Eucaristía, los amigos. Otra cosa importante, Dios habla en el silencio. Otro elemento que nos enseña, ¿no? En el suave, ¿cómo era? El rumor de un silencio que se desvanece, el suave rumor de un silencio que se desvanece. Esa imagen es muy bonita, esa expresión, ¿no? Entonces, está bueno conocer a este profeta, que repito, no tiene libro propio, como si pasa con otros, pero tiene una actividad profética en un momento determinado, ante un rey que era indigno porque era un poco blandengue, ante una reina que era muy brava, y que le daba el culto a los Baales, y como él permanece fiel a Dios, permanece fiel. Ardo de celos por Yahvé, el Señor de los ejércitos, porque no queda nadie y han abandonado la alianza. Pero yo no la voy a abandonar. Muy bien, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, la semana próxima, el próximo lunes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos encontramos la semana que viene.